No puedo contar un buen pitch, no puedo cautivar, no puedo contar una buena historia si estoy jugando con el límite. Tengo que estar caminando holgado y eso es el verdadero pitch. Después cuando... Acá la tortuga gana la liebre, como en la fábula. Claro. La tortuga gana. Hola a todos, bienvenidos a Gente Valiosa. Hoy tenemos el placer de recibir a Fabio Rodríguez. Fabio Rodríguez fue mi profesor en el curso de Storytelling de la Academia Buenos Aires Emprende y hoy nos visita. En esta entrevista vamos a estar conversando sobre Storytelling, una herramienta clave para presentar tu marca personal y tu negocio, si es el caso, bueno, tu proyecto. Así que tanto si no sabes, como si ya sabes o tienes mucha curiosidad respecto a lo que es esta herramienta, quédate para que no te pierdas la experiencia de aprender con Fabio, que es excelente. Bueno, Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. De nada. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto de Storytelling, ¿podrías explicarnos qué es y por qué es tan importante en el mundo actual? Storytelling es contar historias. Una traducción más argentina o latinoamericana que se pueda. Básicamente es aprender, es un arte, mucho arte, de contar historias, de contar un relato, de conmover, de lograr a través de un mecanismo que tenemos nosotros muy receptivo desde que somos niños, de poder internalizar algo. La educación formal nos lleva a memorizar o nos lleva a poder querer agarrar abstracciones y conceptos y hay mucha magia cuando se activan palabras como por ejemplo o una vez me pasó, o esto se aplica de esta manera y para la mente de la persona le queda mucho más claro y también se conecta mucho con lo que es las emociones. Las historias conllevan emociones, conllevan empatía, de colocarse en esos zapatos o de mirar a esa persona que está en esos zapatos y que le despierte algo o que se figure con alguien que quiere, que ama o también que odia, porque también hay enemigos dentro de lo que es el storytelling. A mí me resulta muy fácil conectarme cuando alguien me dice, te voy a contar mi experiencia. Una vez que coloque esa frase, ya todos mis sentidos están activos, porque me parece que la experiencia de cada persona es muy rica y generalmente me conecto más con eso, con te voy a explicar cómo se hace esto. O sea, puede ser que vaya a contar lo mismo, pero cuando implica la experiencia del otro, que obviamente van a haber emociones, van a haber miedos, emociones positivas, emociones negativas, por lo general mi conexión es directa. Yo no sé si a todo el mundo le pasa igual, pero yo lo vivo de esa manera. ¿Y por qué llegas al storytelling, Fabio? ¿Por qué storytelling en tu vida? Como una actividad profesional. Yo soy licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales. Eso me hace llevar un estudio de la comunicación en su generalidad. Y lo empecé a vivir mucho dentro de lo que fue mi trabajo en Fundación Gene. Ahí, para contar el pitch de lo que es un proyecto, que es la plataforma verbal y un poco gráfica del proyecto y su modelo de negocios, era vital el tema del storytelling como para bajar a tierra muchos conceptos y encima en muy poco tiempo. Y ese desafío creo que me hizo aún más darle más importancia a lo que es la historia o el storytelling o las distintas aplicaciones. Si bien en mi profesión, en la comunicación digital, donde más estoy, el storytelling está muy presente, obviamente en el scroll. No queremos tanto que nos vendan, sino que nos cuenten historias, así como que hasta el día de hoy la gente sigue yendo al cine, y por eso el cine no murió. Creo que desde ahí me empecé como a enamorar mucho más del arte de contar historia y de escuchar también, porque cada uno tiene una visión de las historias, y aprende mucho de muchos emprendedores y de sus historias de vida. Porque se ve que también como vos tenía ahí las antenitas bastante levantadas. Yo para esta entrevista te conecté el storytelling con el networking. ¿Puede contribuir a su práctica? O sea, entendemos que todas las personas que están en este momento en el mercado, entrando por ejemplo al mercado digital, las personas que se jubilaron o que fueron separadas de sus cargos, que es el caso de mucha gente de más de 50, incluso de más de 40, necesitan hacer networking, pero este networking es distinto al networking que hicieron hace 20 años atrás cuando se insertaron en el ambiente laboral. ¿El storytelling puede colaborar? Puede colaborar mucho, o puede generar networking. Claro. Contar las historias en distintos formatos digitales, arrancar, y porque de última las redes sociales en la parte del usuario es gratuita, entonces puede empezar a generar conversaciones de ahí contando su historia, y una persona de más de 50 años tiene muchísima experiencia y muchísimo de la suela gastada,
Entonces, Buena imagen, me encanta. estamos en una generación de que por ahí no sé si estamos valorando tanto la experiencia. Y también lo que tiene mucho es la cultura del trabajo que ha quedado de personas de más de 50. Claro. Que tiene mucho para decirnos y mucho para vivir, porque es como las personas están ansiosas del futuro. Y por ahí, cuando recurrimos a una persona que ha transitado mucho, es como que te hablara alguien del futuro, de tu futuro. Claro. Cuando hablas con un colega que tiene un colega que tiene más años, por más que las plataformas cambien o los formatos cambien, no cambia el fondo. En mi profesión, profesionales que tienen 60, 70 años no han vivido los reels de historias, TikTok, pero saben muy bien cómo cautivar a una audiencia, saben muy bien cómo comunicarse. Las personas siguen respondiendo a estímulos, a sentimientos, y el storytelling es fundamental también para eso, porque se sigue contando historias. En el cine, el audiovisual, no se empezó ahora con los Avengers o con los reels o con los TikToks. Charles Chaplin empezó a contar historias. Entonces, audiovisuales. Claro. Desde que se creó. Y de ahí para todo, desde un juglar que contaba en el medioevo, también contaba historias y comunicaban y les servían para sus ciertos fines. Contar historia es una herramienta. Y es bueno que una persona silver comience a hacerlo para conectar. Y hablarle a los jóvenes desde la voz de la experiencia, de lo que vivieron, porque hay cosas que uno puede crear y comprar, pero lo que no puede modificar y no puede ir a un mercado y comprar es la experiencia. No lo puede hacer. Todo lo que está asociado al tiempo definitivamente no es comprable. Una marca personal sólida, definitivamente tiene un storytelling detrás. Sí. Todas las personas también identificando con algún momento de la historia de una persona. Sea lo que sea, pero termina empatizando. Y esa conexión hace de que no quede tan vacío una marca personal que dice yo vendo. Sino que yo te voy a contar una historia, una o de varias, propias o ajenas, porque también en ese caminaste al lado de otras personas que también gastaron sus zapatos. Entonces, la historia de nuestros clientes, las historias de nuestros proveedores, las historias de los mentores con quienes convivimos, nuestros compañeros. Entonces, no se agota solamente en mi historia de vida. Mi historia de vida también tiene una relación y conexión, un pantallazo. Vivimos en un multiverso, tanto como pueden ser los Avengers. Vivimos en muchos multiversos y cada persona tiene distintos multiversos. Entonces hay muchas historias que pueden servir para lo que están buscando. ¿Qué consejo, o mejor dicho, cuáles son los elementos claves de una buena narrativa personal? Si tuvieras que enumerar, por ejemplo, 3, ¿cuáles son definitivamente claves? El contexto, para que la persona se inmerse bien en ese contexto. No es lo mismo hacer, por ejemplo, en mi profesión, la comunicación, hoy en este contexto de niños de 2 años que están en TikTok, ¿por qué sucede esto? Y un contexto donde las impresiones eran donde marcaba todo porque no existía lo audiovisual, claro, como pudo haber sido en la época del Titanic o antes, o en el 1810, por ejemplo, en nuestro país, que están marcados ese año. Pero siempre el contexto da las herramientas. Luego el final, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Qué es el objetivo? ¿Por qué lo que quiero decir lo que digo? Necesito cautivar, necesito que vean que tengo experiencia, necesitan que sientan que valgo en esto, que amo hacer. Y luego un nudo, un problema, algo que ese héroe que podemos ser como protagonistas, o puede ser otro, o el héroe que construimos, darle la épica de que cambió, de que se superó, de que está mejor de lo que estaba antes. Claro, hubo una con todo este periplo. Hubo una transformación y fue en positivo. Vale. Generalmente sí o no. Claro, ojo claro, o no. Claro. Ojo o no. Bueno, si asumimos que positivo es todo aquello que me ayuda a avanzar de alguna manera, porque puede ser que yo me esté dando golpes, pero ese golpe que me estoy dando ahorita me sirve justamente para aprender algo que no sé, y porque no lo sé justamente que me estoy golpeando. Pero una vez que lo sé, paso la piedra o paso el obstáculo y lo convierto ahora en parte de lo que manejo, de mi poder, de lo que tengo para afrontar cualquier situación. Digo yo, ¿concuerdas? Sí. Somos los que aprendemos de los errores que vamos cometiendo. Sí. Y de lo que vamos aprendiendo de esos momentos que en ese instante decimos por qué, y luego al tiempo decimos, era por algo. Sí.
Y eso es lo que aprendí con muchos silvers, como decís vos, que me encanta el término. Aprendí mucho, que te dicen, ¿sabes cuánto te queda por caminar? Recién estás empezando. Y tienen razón. Una amiguita... Algo que los jóvenes tenemos que escuchar. ¿Cómo? Algo que los jóvenes tenemos que escuchar más. Sí, una amiguita mucho más joven que yo me enseñó a partir de sus experiencias vitales que cuando ella se ponía a mirar hacia el pasado y empezaba a enlazar una situación, otra situación y otra, se daba cuenta que la línea que seguían, que nunca no parecía lineal en el momento que ocurría, pero vista de adelante hacia atrás, te percatas o te das cuenta de que hubo mucho aprendizaje, y ese aprendizaje es parte de la vida que tienes en este momento presente y que siempre está sumando. Puede ser que haya sido un proceso doloroso o un proceso feliz, pero siempre está sumando, desde que tú lo asumas, no desde la víctima, sino desde quien aprende, quien entiende y luego utiliza ese conocimiento para aplicarlo. ¿Qué consejo le daría, Fabio, a alguien que para contar su propia historia, pero que no sabe por dónde empezar? Ese es el clásico, pero ¿por dónde empiezo? Escribiéndola. Okay. Entendiendo una estructura de que qué quiero lograr, qué es el final. Claro. ¿Qué es lo que quiero lograr con esta historia? Chica, mediana o grande, pero qué quiero lograr, qué quiero transmitir, qué moraleja quiero decir. Después voy a contar atrás un problema para después dar el contexto para que se entienda mejor ese problema y para que se entienda mejor esa solución o moraleja que puede tener la historia. Las historias se escriben desde una atrás para adelante y se leen del principio al final, pero se escriben de atrás para adelante pensando en qué quiero decir, cuál es lo que quiero transmitir. Claro, si tienes el objetivo en mente, te es mucho más sencillo escoger aquellas escenas, aquellos eventos, aquellas situaciones que terminan desencadenando en ese objetivo. Si no lo tienes, puedes ir contando cualquier cantidad de cosas, pero falta foco, en todo caso. El foco es el objetivo del final, lo que quiero transmitir al final. Claro. Si quiero que las personas se abracen, si quiero que las personas se alegren, si quiero que las personas reflexionen, ¿y sobre qué? Desde ahí construimos esa historia. Desde ahí construimos la historia. Excelente. Fabio, tú dijiste al principio que trabajabas con grupos de personas que creaban sus pitch. Ahora me pregunto, ¿qué errores son los más comunes? Si tienes que mencionar 3, ¿cuáles son los errores que más cometen las personas al hacer este ejercicio? Primero, no creer en sí mismos. Nada, es un tema más excelente. No me lo esperaba. Les cuesta creer principalmente el emprendedor, que ya de por sí hay una valentía muy grande en salir del rebaño para encarar algo y para encarar su sueño, el propósito, lo que le mueve adentro. Y ya también es más valiente aún porque emprender no es un camino sencillo. No es que nos corremos del rebaño de la zona de confort para ir a Disney. No, es un terreno muy duro. Sí. Y tiene muchas gratificaciones, pero no deja de ser duro. Claro. No deja de tener momentos donde realmente sentí que querés tirar todo. Uh-huh. Y es parte de. Si yo una vez a la semana digo qué hago, y una vez cada 3 meses quiero agarrar y tirar todo, y es normal. Y normalicemos un poco eso, porque no podemos ser emprendedores felices que van por la vida y por más que hagan millones, siempre vas a pasar esos momentos. Porque elegiste ser emprendedor, porque elegiste hacer ese camino de vida. Luego otro error es no pedir. No ser explícito a la hora de pedir. Claro. O tener temor de pedir. Muchos emprendedores dicen, bueno, necesito $10,000. ¿Cuánto necesitas realmente? Y yo realmente necesito 15,000. ¿Y por qué no pedís 15,000? ¿Y por qué no pedís 20? Para ver si en el peor de los casos te dicen, bueno, mira, tengo 15. ¿Por qué no pedís? Si uno no expresa lo que necesita, el mundo no lo va a saber y nadie te va a poder ayudar. Si te lo quedas callado, nunca van a saber qué estás necesitando o qué te puede hacer. Siempre estamos poniendo corazas para que no nos juzguen. Y no hay enemigos. No pasa nada. Mostrarnos vulnerables o que necesitamos algo, porque todo el mundo necesita algo. Entonces hay que expresarlo. Y otro que quieren contar mucho en muy poco tiempo. Me pasa. Menos es más. Un pitch de competición son 3 minutos y hacen un pitch de 3 minutos. No, si vas a hacer un pitch de 3 minutos tenés que hacer un pitch de 2 minutos y medio para que cuando tengas la cintura de poder moverte, de poder frenar y decir las cosas lento, que en oratoria decir lento y bien pausado y en un tono acorde de imposición
Eso es subrayar y poner resaltador. Claro. Y poner en negro. Entonces, no puedo contar un buen pitch, no puedo cautivar, no puedo contar una buena historia si estoy jugando con el límite. Tengo que estar caminando holgado y eso es el verdadero pitch. Después cuando pasa inversión son de 7 a 10 minutos, ya se relaja un poco. Sin embargo, sigue siendo demandante el tiempo aún así, aún siendo más tiempo. Y la otra es que tengan que practicar y mucho. Claro, Un pitch se tiene que practicar 1000 veces. ¿Se puede relacionar storytelling y una entrevista de trabajo? ¿Puedo beneficiarme de alguna manera? Sí, contando un poco mi historia, lo que viví, cómo me fue en mis trabajos anteriores, qué aprendí, qué aprendizajes tuve, pero siempre pensando, ¿para qué voy a contar la historia? Claro. Si uno dispara las historias en base al objetivo que quiere lograr con la persona, que en este caso es una audiencia, en este caso una audiencia bastante chica, de uno, misiva, entonces, ¿por qué le voy a contar esta historia? Por eso siempre se recomienda, y principalmente en entornos donde son más hostiles para una persona, como una entrevista, un pitch, hablar en público frente a un auditorio, de no acelerarse, sino que frenar. Nuestra mente es una computadora. Decir algo y que puede ser así, frenar, hacer una mirada, ese frenar y hacer una mirada son fracciones de segundo que nuestra mente va como una computadora y resuelve. Claro. Y te da las herramientas y te da el oxígeno para vos poder sacar lo mejor de vos. Entonces, acá la tortuga gana a la liebre, como en la fábula. Claro. La tortuga gana. Bueno, nada, Fabio, no te quitamos más tiempo precioso, que ha sido extraordinario el día de hoy. Fascinada con la entrevista. ¿En qué redes te encuentra la gente? ¿Dónde puede alguien que quiera hablar con Fabio encontrarte? Encuéntrame en el LinkedIn como Fabio Rodríguez Malkovich. Ahí me pueden encontrar estas temáticas, comunicación, sobre lo que voy haciendo y lo que amo también hacerlo, y que está bueno comunicar un poco desde el corazón, creo yo, desde lo que amamos hacer, para que otro se sume, se contagie o pueda plegarse, porque creo que el mundo es colaborativo y es más lindo de esa manera. Bueno, nada. Muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Ha sido una conversación inspiradora, tan inspiradora como las clases, siempre divirtiéndonos y aprendiendo, entendiendo muchísimo lo que significa comunicar. Me estoy entrenando en todo eso, y este espacio también es parte de ese entrenamiento. Es invitar a los demás a que se animen y participen. Aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas, todo el que se quiera presentar puede venir y hacerlo, ya sea porque yo lo invito o porque me diga quiero estar. Entonces, por si tienes algún contacto, alguna persona que te gustaría que viniera también acá. Sabemos que YouTube es un espacio para buscar información, y es algo que va a estar allí, que se va a estar mirando durante muchísimo tiempo, así que es una vidriera extraordinaria. Por eso me encantó YouTube, por eso abrí el canal con este propósito. Lo que le puedo decir a las personas es que si les gustó la entrevista, bueno, no olviden darle like, suscribirse al video, todas esas cositas que se dicen ahí al final. ¿Y algunas palabras tuyas, Fabio, para cerrar? Primero, que fue un gusto conocerte. Segundo, que es un gusto de que no tengas como propósito ayudar a otras personas. En este caso los Silver, la hermosa tribu, que los has agrupado y querés darle una mano, y está bueno encontrarse con gente de que tiene sus propósitos y se mueve, y ahí también se nota la pasión. Y lo bueno de contar historias es tratar de vivir de la mejor manera para crear esas anécdotas. Salir de la casa, salir del mundo, hacer, equivocarse, subir los videos que subas. El primero te va a parecer horrible, el segundo va a parecer más o menos, en el 18º capaz que ya te tolerás escucharte y verte en video, pero si no lo hicieras y te quedás encerrado, todas esas cosas maravillosas que cada uno de nosotros tiene adentro se pierden, y hay que compartirlas y hay que sacarlas al mundo. Y si alguien critica es porque no tuvo la valentía de hacerlo. Entonces, párense en ese lugar. Entonces párense en ese lugar, cuenten las historias y creen, porque está bueno eso también. Muchas gracias. He publicado más o menos 10 videos en Instagram, y bueno, ya acá en YouTube llevo más, y todavía no termina uno de agradarme por completo. Siempre hice tal cosa mal, no debí haber dicho esto. O sea, por favor, ya, para de criticarte, acéptalo. Pero por lo menos no dejaste de hacerlo, y eso es bueno. Vamos a ver a dónde te lleva la serendipia. Vamos a ver a dónde llega. Vamos a ver a dónde llega. Y una cosa que me enseñó alguien cuando llegué aquí a Argentina, estoy infinitamente agradecida a Argentina, me enseñó que tú puedes construir tus experiencias. Los recuerdos que quieres tener los puedes construir. Y yo dije, ok, yo quiero tener recuerdos de mí misma atreviéndome a emprender, porque es algo que he querido hacer hace mucho tiempo.
Entonces voy a empezar a construir eso. Pues cada momento es parte de esa historia. Bueno, Fabio, súper feliz. Sé la guionista de tu propia historia. Exacto. Tenés esa oportunidad. Sé la guionista de tu propia historia. Exacto. Sé la guionista. Después vamos el presupuesto. Sé la guionista de tu propia historia. Vale, gracias.